Diego, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Franco? Un saludo grande para usted y para toda la gente. Bueno, comenzaría a regir la quita de subsidios, como sabés, Diego, a partir del 1 de enero. Ayer, no sé si escuchaste o no al ministro de Economía, Luis Caputo, en efecto, dar como ejemplo, invocar la figura de su hijo, en efecto, para poner de manifiesto cómo su hijo, que puede pagar en todo caso, una tarifa completa, viaja con tarifa también subsidiada, al igual que aquellos que no podrían pagarla de ninguna manera, y cómo es posible entonces que un rico, lo sintetizo así para que se entienda, subsidie a un pobre. ¿Qué te parece esto, Diego? ¿Qué puede pasar? Me parece que ese argumento en realidad tiene como objetivo de alguna forma enmascarar el argumento central, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de el subsidio al pasajero, la verdad que es un tema que ustedes me habrán escuchado bastante durante el tiempo en que me tocó ser ministro de Transporte, plantear que era necesario ir al subsidio a la demanda, es decir, al usuario, y que lo comenzamos a hacer porque en 2 años llevamos la tarjeta SUBE en sus beneficios sociales, algo que durante el gobierno de Macri había quedado encapsulado en Buenos Aires, lo llevamos a todo el país. Entonces, los beneficios sociales, que quiere decir identificar al que más lo necesita y hacerle los descuentos sobre la tarifa, y el Estado Nacional haciéndose cargo de eso, lo llevamos a 56 localidades de la Argentina, y además lo llevamos, te diría, al 86% de los usuarios, porque al final de nuestra gestión se incorporó la ciudad de Tucumán, Rosario se había incorporado antes, y la provincia de Córdoba, que en un primer momento no quería la tarjeta SUBE, también aceptaron la tarjeta SUBE, que además de controlar los datos de las rendiciones de cuentas, que es muy importante, porque en su momento no se quería la tarjeta SUBE en algunos lugares porque no querían que se conozcan los números, o les parecía que querían que los números los manejaba cada jurisdicción. Bueno, la SUBE te permite darle trazabilidad al subsidio y que vaya al bolsillo de la gente. Así que en eso estamos, la verdad que de acuerdo, y están, ojalá puedan completar lo que nosotros iniciamos. Ahora, la discusión era otra, ¿va a haber subsidio o no va a haber subsidio al transporte? Y ojalá los podamos convencer de que no hagan lo que dijeron en campaña, y que lo dijo desde el presidente hasta la última persona que hablaba, que era quitar los subsidios al transporte, porque eso significa un impacto sobre la tarifa desproporcionado. Nosotros lo hicimos público, mostramos cuánto costaba la tarifa del colectivo sin subsidio y cuánto, obviamente, también la tarifa del tren. 700 pesos. Sergio Massa fue clarísimo durante toda la etapa electoral, diciendo, miren, si le sacamos los subsidios, vale 700, si le sacamos los subsidios al tren, vale 1100. Bueno, veremos ahora cuál es el próximo paso. Porque bueno, perdón, va a valer 700 pesos a partir del 1 de enero y va a valer 1.000 pesos el pasaje de tren a partir del 1 de enero. A esto que estás recordando, que fue ayer nomás, digamos, fue hace horas durante la campaña, Diego, se le llamó desde la oposición campaña del miedo. Así es. Nos plantearon que, bueno, le diría, se enojaron mucho algunos con estos temas, le decían campaña del miedo. Bueno, el miedo se hizo realidad. Y en esto no hay manera de discutirlo, salvo que cuando el 1 de enero comiencen a aplicar esta política, no la hagan como lo dijeron, los hayamos convencido de que tienen que hacer algo distinto. A ver, ¿qué sería eso de vuelta, si es posible, Diego? ¿Qué sería eso distinto, posible? Estamos ante un gobierno que trastabilla, que comunica y que no plasma, de hecho, en letra escrita todavía o en documentación oficial, mucho de lo que comunica, a mi criterio, al menos de forma muy estrepitosa, accidentada, desorganizada. Pero digo, ¿cómo sería por lo menos una de esas vías? ¿Cómo sería esa vía distinta de empezar a quitar subsidios o, como decías, de subsidiar la demanda? Subsidiar la demanda es lo que nosotros veníamos haciendo. Hay que identificar al pasajero. Identificar al hijo de Luis Caputo, como empecé esta charla yo. Si se quiere, ¿no? Para usar el ejemplo que dio Caputo. Si se quiere identificar a la persona que no necesita subsidio, y que yo mismo lo hice.
Ya lo hice como ministro cuando le establecí la opción, primero voluntaria, una opción voluntaria para quien no quería o no sentía la necesidad de pagar con subsidio el transporte, y entonces tenía la opción. Y estaba en la validadora de SUBE la opción de pagar con o sin subsidio. Sí. Y ahí estaban los 700 pesos. ¿Cuánta gente se adhirió a ese subsidio voluntario? A ese bajó, quiero decir, del subsidio voluntario. Diego, ¿recordás el dato? De 18 millones de usuarios tarjetas SUBE activas en Argentina, se bajaron no más de 1.100. Okay. No más de 1.100. Pero también te quiero decir, solo de esos 1.100, alrededor de 200 utilizaban realmente la tarjeta SUBE. Claro, el resto no la utilizaba nunca, claro. Renunciaron con tarjetas que no usaban. Sí, que las tienen por tenerlas y estaban muertas. Claro. Sí, claro. Diego, y un dato importante, que de los 200 y pico, 43 se arrepintieron. De los 200 y pico, 43 se arrepintieron y volvieron a tener tarifa subsidiada. Volvieron a pedir el subsidio. ¿Por qué? Porque lo habían hecho espontáneamente en un colectivo, a lo mejor, espontáneamente habían renunciado al subsidio, y entonces después no llenaron el formulario y arrepintieron su decisión. Claro, pero esto es anecdótico, porque hoy en día lo que ha planteado el ministro Caputo es que hay discriminación entre el interior y y en este caso el AMBA. Bueno, y la verdad que es algo que nosotros venimos trabajando fuerte. De todas maneras es un punto importante ese, si me permitís también, porque de ninguna manera podemos parangonar el AMBA, donde en efecto vive un altísimo porcentaje de la población argentina, alrededor del 70%, grosso modo, que el resto del país. Quiero decir, por supuesto que se trata de no discriminar siempre, invariablemente, pero AMBA es un país en sí mismo. Ahí hay un problema de fondo que tenemos que resolver y que nosotros pusimos mucho para resolver. Primero, porque la gran distorsión entre el AMBA y el interior del país la provocó el consenso fiscal del 2018, por eso me extraña que Caputo se sorprenda, porque él era el ministro de Finanzas de Mauricio Macri, pero claramente en el consenso fiscal eliminaron el subsidio al transporte del interior del país. Sí. Entonces, claro que eso provocó una distorsión. Porque en el 2018 dijeron no hay más subsidio para las provincias y para los municipios del interior, solo el AMBA. Y esto dio como resultado una distorsión enorme del sistema, que como nosotros fuimos subsanando con la tarjeta SUBE, con los beneficios sociales de la SUBE extendidos a todo el país, y después aumentando concretamente el subsidio al transporte del interior. Y lo aumentamos considerablemente. Nunca llegamos a la paridad total, porque como bien lo decís vos, hay diferencias funcionales, operativas en el transporte, pero además, nosotros fuimos al Congreso. Yo en persona fui al Congreso y hablé con los legisladores y planteamos en una reunión de comisión, en ese caso yo era secretario de Transporte, diciendo necesitamos una partida presupuestaria, y ahí fue Sergio Massa de nuevo, y lo tengo que decir con toda con toda justicia. Fue Sergio Massa el que convenció de que había que tener una partida para el transporte del interior, y se pusieron 18.500 millones, perdón, 85.000 millones, que hoy son 100.000 ya, por lo que nosotros nos tocó distribuir. Entonces, esa discriminación, claro que se produjo cuando ellos eliminaron el subsidio al interior, y había que tomar una decisión, y la decisión era aumentar el subsidio al interior, también responsabilizar a las provincias y a las ciudades del interior para que también aporten, y eso se hizo, y quizá haya que completar ahora. Pero el eje del discurso se corrió profundamente, Franco, porque el eje del discurso ahora no es cuánto subsidio, no. Es no al subsidio, que es lo que planteó el presidente. Exactamente, sí. Está Diego Giuliano en diálogo con Franco Tirador, exministro de Transporte, Manuel Casado. Diego, buenas tardes. Bueno, yo escuchaba atentamente lo que usted decía y mencionaba las posiciones que ha tenido Sergio Massa frente a esto, pero hace unos días, quien fue su segundo en el Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, dijo que la devaluación y el ajuste eran inevitables, como dando crédito un poco a esto que está ocurriendo. ¿Qué opinión le merece esa frase? Mire, yo no sé lo que dice Rubinstein. Lo que sí tengo claro es lo que piensa Massa, y lo que Massa con todo realismo hizo conmigo cuando él era ministro de Economía y yo era ministro de Transporte. Y lo que hizo fue sostener un sistema solidario
trabajar fuerte en mejorar la eficiencia del subsidio, por eso la sube en todo el país. Trabajar fuerte para que el subsidio llegue al bolsillo de la gente y no quede en los empresarios. Y eso fue el beneficio social de la SUBE extendido a todo el país. Ese era el camino, ese es el camino que Sergio Massa planteó. Y lo más importante de eso es que eso fue lo que hicimos, no es lo que opinamos, lo que decimos que vamos a hacer, es lo que hicimos, es lo que Massa hizo estando conmigo, porque imagínense que el ministro de Economía es una pieza fundamental de todo esto. Diego, y la pregunta es, cuando se habla de la transición, de la reunión de equipos técnicos, en materia de transporte, del lado del gobierno de Javier Milei, ¿quién estaba? Porque está designado Franco Mojeta, que es alguien proveniente del schiarettismo, pero hoy parece una cartera que está, bueno, medio deriva, en sí. un limbo, ¿no? Mire, yo en ese sentido, a ver, el gobierno de Javier Milei tiene 4 días hábiles. Y si bien es cierto que uno ya ve el rumbo, tiene 4 días hábiles. Con lo cual hay cosas que hay que ver si se hacen, cómo se hacen, hay que ver si van a hacer lo que dijeron en campaña, si no lo van a hacer, si van a tomar una cuestión en materia de subsidios en el mismo sentido que nosotros, si los podemos convencer de que hagan lo que hay que hacer en materia de transporte, en vez de eliminar los subsidios. El subsidio en el transporte está en el mundo entero. Eso tenemos que transmitírselos. En el mundo entero hay subsidio al transporte, sí, salvo que usted tenga una visión de la economía muy ortodoxa, propia del siglo XIX, donde crea que esto es un gasto. No, el subsidio al transporte dinamiza la economía, porque es un ingreso indirecto, porque permite que la fuerza laboral se traslade de un lugar a otro, y eso no es solamente en beneficio de los trabajadores, porque a algunos le hace cosquillas cuando se escuchan esta palabra. No es solo en beneficio de los trabajadores, es en beneficio también de los empleadores, de que tiene una pyme, un pequeño comercio, una gran industria, donde el trabajador llega a través de un sistema de transporte. Y también tiene impacto, mire, el subsidio tiene un sentido social profundo, pero además tiene un sentido hasta ambiental, porque un colectivo son 60 autos particulares dando vuelta. ¿Y qué va a hacer la gente? Bueno, auto particular ahora después del aumento de la nafta sí, va a ser muy difícil. No, y no se ¿pero pueden comprar tampoco, no, sí, claro. Sí, pero bueno, la cuestión ambiental es cierto que es también atendible. Gracias, Diego Giuliano, muchas gracias por este rato con Franco Tirador, muy amable. A disposición, un saludo para todos ustedes. Igualmente, Diego Giuliano, exministro de Transporte por la quita de subsidios. Vamos a una tanda.